Amén. Amén. Bueno, entonces, manos a la obra. Capítulo 5 de la epístola a los romanos. Este capítulo trata de los beneficios de la nueva vida en Cristo, incluyendo la segunda parte que trata sobre el contraste de la obra, de lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Ese contraste tan inmenso, incluyendo eso, nos deja ver los beneficios de la nueva vida que tenemos en Cristo. De esto habla la epístola a los romanos, pero el capítulo 5 de la epístola a los romanos. Pero yo quiero comenzar con la revisión de la lección pasada, ¿no? Habíamos trasegado la vida de Abraham, que Pablo, al profundizar en la vida de Abraham, recuerda que nos fuimos a Génesis capítulos 12 hasta el 25 y procuramos mostrar algunos aspectos, algunas cosas que eran relevantes en la vida de Abraham. Después de decirnos, pero ahora, Él nos mete en toda esa dimensión de la vida en Cristo. Y metiéndonos en esa dimensión de la vida en Cristo, apareció con Abraham. ¿Por qué? Porque Él quiso mostrarnos a Abraham como un prototipo de la fe de un verdadero creyente en Dios. Un prototipo de la fe de aquel que cree y su fe le es contada por justicia. Y la fe le fue contada por justicia a Abraham, no por las obras de la ley, porque fue 450 años antes de la ley, y no por la circuncisión, porque él fue circuncidado 25 años después que Dios le llamó. Entonces, ni por señales, ni por muestras en su cuerpo, ni por ningún hecho que Abraham hizo, fue justificado. Él fue justificado porque le creyó a Dios, le obedeció, y luego entregó cada día de su vida para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Abraham tuvo muchos motivos para la desesperanza, ¿no es cierto? Para la incredulidad, para dudar. Él tuvo motivos para rendirse, quizá muchas veces, pero no se rindió. Dice que Abraham creyó, no se debilitó, no dudó, se fortaleció en la fe dándole gloria a Dios, y ese es como el proceso que sigue la justificación por la fe. Cuando uno cree, si el Señor realmente ha llegado al corazón y el corazón le quiere y le quiere obedecer, entonces se sigue con la segunda parte. No se debilita porque empieza a buscarlo. No duda porque le cree en todos los aspectos en que le habla el corazón. Se fortalece en la fe porque estudia, porque busca, porque tiene comunión con Él, porque le obedece, porque le sirve, y se fortalece dándole gloria a Dios y cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha creado, que es para glorificar su nombre y para darlo a conocer y servir a la humanidad, no solamente con el hecho de dar a conocer al Señor, sino en todo lo que el otro necesite. Ahora en el capítulo 5, él continúa mostrándonos que el creer y el aceptar por fe la obra de Jesucristo tiene inmensidad de beneficios y de riquezas para el corazón del hombre. El problema es cuando nosotros nos acercamos a Dios con expectativas muy materiales. Ahí es donde está el problema de mucha gente. Por ejemplo, alguien se enfermó y entonces hay que llevarlo a la iglesia y hay que creer porque el Señor puede sanar. Entonces ahí hay una expectativa humana, pues es entendible, pero es muy material.
se quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios para ver si nos ayuda. Para ver si nos ayuda, entonces vamos a la iglesia. Entonces creemos y entonces si nos ayuda, pues seguimos creyendo. Y si no nos ayuda, pues seguimos. Y a veces en la mitad del camino, ¡plum!, se deja todo por la borda. Por eso el Señor le dio a los discípulos esa parábola del sembrador, ¿no? Porque eso es exactamente lo que pasa con el hombre cuando la semilla del Evangelio y el poder del Evangelio toca su corazón. Depende mucho del corazón a donde llega. Bueno, hasta el capítulo 8, estamos en el capítulo 5, desde que comenzamos en 3:21 hasta el capítulo 8, hasta el final del capítulo 8, el tema de la justificación es recurrente. Pablo sigue hablando de justificación y de justificación por fe hasta terminar el capítulo 8. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio de sacar a un ser humano de su condición de pecado y de muerte eterna a la vida gloriosa de los hijos de Dios, como dice aquí, de poder tener comunión con Él. Eso es maravilloso. Entonces, el tema lo analiza desde tantos puntos de vista. En el capítulo 5, él va a analizar el tema desde otros puntos de vista que no hemos visto todavía. Nos trasegó Abraham, ahora nos va a mostrar el caudal de gloria de ser justificado y termina con la obra de Cristo frente al pecado que contaminó a toda la humanidad. Entonces, para ilustrar esto de que está hasta el capítulo 8, hay una expresión que Pablo usa, quizás ustedes al leer en la escritura pueden subrayarlo porque es recurrente, para mostrarnos que él sigue con el tema. La expresión es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo usa aquí en 5:1, lo usa en 5:11, lo usa también en 5:21, lo usa en el capítulo 6, verso 23, en el capítulo 7, cuando termina el 6, ¿no? En el capítulo 7, verso 25, cuando termina el 7, y en el capítulo 8, verso 39, usa esa expresión, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos dando cuenta que eso es lo que está desarrollando. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de ese, pero ahora, él empezó así. Él dijo que somos justificados por medio del Señor Jesucristo, por la gracia, y fuimos reconciliados con Dios por medio de Él. Él expió nuestra culpa y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso lo dijo al final del capítulo 3. Y ese por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo sigue diciendo hasta el fin del capítulo 8. Entonces, este gran tema de la justificación por la fe va hasta el capítulo 8 con diferentes estadios. Él es magistral para usar figuras, para mostrarnos las diferentes formas y hacernos comprender hasta la profundidad. Y recuerde que en esto de la justificación por la fe, Él nos está haciendo tomar en cuenta cuál es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es la obra de Cristo al justificarnos por la fe. Sin la fe no podemos ser justificados. Él no obra. Pero cuando somos justificados por la obra de Jesucristo, estamos demostrando que el Evangelio tiene poder y poder universal. Bueno, el caudal de gloria al ser justificado va hasta el versículo 11 y nos va dando una serie de expresiones que nos hacen sentir como, uy, qué importante soy para Dios, ¿no es cierto? En primera instancia nos dice, ¿qué tenemos en ese caudal de gloria?
que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después nos da una cantidad de motivos para sentirnos muy felices con la nueva vida que tenemos en Cristo. Pero ¿qué tenemos? ¿Realmente qué tenemos? Aquí, justificados por la fe, eso ya es como, digamos, nos abre la puerta a Él, a meternos de lleno en Él. Y luego nos dice que tenemos paz para con Dios. Constanza hizo una exposición de ese Tenemos Paz, que fue muy buena, vale la pena que ustedes la vuelvan a oír allá, porque este señor Keller realmente es un maestro de la escritura. Tener un libro de él para devocional es maravilloso, y él ha escrito varios comentarios del Nuevo Testamento que se pueden usar perfectamente porcionándolos en porciones pequeñas, y él lo lleva a uno a profundizar en la escritura. Entonces ella nos trajo a la memoria esta expresión, tenemos paz para con Dios, y revisó muy bien lo que dijo este señor Keller, que no es ese estado de equilibrio emocional y psicológico, de contentamiento que tenemos cuando todo anda bien. Entonces, ay, yo tengo paz en mi corazón porque todo anda bien. Eso es parte de eso, porque nosotros también necesitamos tener paz. Pero es el hecho, esa paz, ese es un estado objetivo de la relación mía con Dios, que se abrió la puerta para que yo pueda llegar hasta la misma presencia de Dios, que se abrió la puerta para que yo pueda confiar en Dios, que se abrió la puerta para que yo le pueda entregar a Él todo lo que tengo y todo lo que soy, y Él lo va a recibir. Entonces, en esa comunión hay una relación objetiva que no depende de mí, depende de Dios. Él fue el que abrió esa puerta, y por eso tenemos paz con Él, porque Él ya no está en ira con nosotros por causa del pecado. Somos justificados. Entonces, en vez de sentir que Dios nos va a condenar, sentimos que tenemos toda la posibilidad, la apertura. Y él sabe que para tener paz con Dios, nosotros necesitamos también perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces reconciliarnos con nosotros mismos por cosas que han pasado en la vida. Y hay personas que nunca pueden tener esa paz duradera. Siempre están buscando como una experiencia extrasensorial, como algo que los suba del piso para poder sentir, ay, sí, yo tengo esa comunión con el Señor. Pues esa está dada. Justificados por la fe, Él nos da eso. Él lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos en Él. Y también por la fe tenemos entrada a la gracia de ser hijos de Dios. Tenemos que volver a Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? Y verso 12, el verso 12 dice que a los que creen en Él les dio la potestad, el derecho, es la palabra más correcta para usar allí, el derecho de ser hijos de Dios. Esa es la gracia, esa gracia de podernos llamar hijos de Dios. No criaturas de Dios, todos son criaturas, pero hijos de Dios lavados por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, solamente cuando somos justificados por la fe. Bueno, ¿qué más tenemos? Después del caudal de gloria al ser justificados es la paz para con Dios, la presencia permanente de Cristo en nosotros, el poder pertenecer a esa gracia de ser hechos hijos de Dios. Y en segundo lugar, ¿en qué nos gloriamos? Constanza, ¿en qué lo segundo que tenemos? Romanos 5,
del verso 2b hasta el 11. Ese caudal de al ser justificados, ¿nos gloriamos en qué? La primera cosa que tenemos paz para con Dios. Eso es lo más grande que puede tener un cristiano. Y la segunda, nos permite gloriarnos. Ustedes se recuerdan que había 3 preguntas retóricas y la primera es, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos jactamos? De nada, porque para llegar al Señor no tenemos nada de qué jactarnos. Pero dentro de su gracia, al entrar a su presencia, al ser cobijados con su gracia y con su amor, entonces nos permite que nos gloriemos en Él, en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y la primera cosa es la esperanza de su gloria. Ella nos decía que es una palabra como débil, pero mire, en Hebreos la esperanza tiene que ver con esa expectativa que el cristiano tiene de que Dios cumple sus promesas, ¿no es cierto? Es la expectativa gozosa de que Dios cumple sus promesas. Y si vamos al capítulo 6 de Hebreos, el verso 18 dice, a fin de que por 2 cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y allí algo a que agarrarnos, ¿no es cierto? Y luego dice que la esperanza, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, el ancla de la... ¿Eso qué es Hebreos, qué madre? Hebreos capítulo 6, versos 18 hasta el final del capítulo, hasta el 20. Ese pasaje es hermosísimo porque nos dice que la esperanza, que es parte de ese caudal de gloria al ser justificados y que nos permite gloriarnos en el Señor, la esperanza es el ancla del alma. Todas sus promesas están seguras. Y el saber que están seguras, pase lo que pase, aún llegando al momento que no sabemos cómo va a pasar. Si seguimos esperando, Él cumple, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. Entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 5.2, 2b. Pero también nos gloriamos en las pruebas. Juan Manuel estaba orando del gloriarnos en las pruebas. Y vaya si es difícil. Es difícil gloriarnos en las pruebas porque el sufrimiento como que a veces es bastante agresivo al alma, ¿no es cierto? En la cotidianidad, el dolor físico a veces no nos permite gloriarnos, a veces lloramos. La estrechez económica, la persecución, cuando nos persiguen es doloroso. La incertidumbre, ¿no es cierto? Las dificultades familiares, cuando los hijos crecen y tenemos que enfrentar ciertas dificultades familiares que son obvias, pero nos duelen como papás y nos hacen sufrir y llorar y perder el sueño muchas veces. La frustración, cuando emprendemos algo y no sale, y no sale, y no sale, y hemos orado y pensamos que sí, que todo va a salir bien y no sale. Los duelos, ¿cierto? Los duelos también nos hacen debilitar muchas veces y las
las pérdidas que producen también duelos. Entonces, el gloriarnos en las pruebas no es, digamos, la propuesta que nos hace el apóstol Pablo más fácil. Pero él nos dice que si estamos firmes con el Señor en la prueba, vamos a adquirir unas fortalezas espirituales que vamos a salir mejor de antes de la prueba. Por allá dice que el Señor está cuando hay diferentes pruebas en Santiago y que no nos deja ser tentados más de lo que podemos aguantar, porque especialmente en las tentaciones, porque nos da con la tentación la salida. Porque la prueba, el dolor, el sufrimiento, que momentáneamente nos aprieta el alma y muchas veces nos hace llorar y nos hace perder el sueño y muchas veces le tenemos que decir, Señor, pero ¿qué pasó aquí? El Señor nos asegura aquí en este pasaje, en uno de los caudales de gloria al ser justificados por Él, que la prueba va a producir elementos de la fe que van a ser muy buenos para fortalecernos y para seguir adelante. Por eso dice que la prueba o la tribulación produce paciencia. Pablo usa varias palabras para paciencia. Una de las palabras que usa para paciencia, paciencia en español es la misma. Por ejemplo, cuando dice que Dios tiene paciencia, es otra palabra en griego que es macrodumia. Y esta palabra aquí es la palabra que quiere decir, y no la voy a repetir porque esa no, pues no es tan importante saberla en griego, sino saber que hay varias expresiones en griego que se traducen al español, paciencia, pero que la imagen o la figura, porque el griego es una lengua de figuras, la figura es diferente. En esta paciencia es como la constancia que vence al mundo. No es allí, oh, yo tengo paciencia y quedarnos quietecitos. No, es vamos para adelante. No desmayemos. Hay que seguir, hay que dar el paso siguiente. Es la constancia que vence al mundo. John Stott dice que es tomar la vida por el cuello, agarrar las cosas y decir, esto no me va a acabar. Entonces, la tribulación produce paciencia. Y cada vez que viene una prueba, que viene un momento de dolor o de sufrimiento, como que estamos más fortalecidos. Y muchas veces el Señor nos prepara a través de la vida cristiana para muchas cosas. Yo recuerdo antes que mi mami muriera, que yo decía, ¿cómo voy a soportar yo eso? Yo creo que no lo puedo soportar. Y toda la vida en el ministerio, yendo con Luis a hospitales, a clínicas, y muchas, pero muchas y casi todas las veces que alguien moría, grande, pequeño, joven, viejo, lo que fuera, a la funeraria, a pasar con ellos la noche, a estar, y unas cosas muy dolorosas. Y yo decía, pero ¿cómo será enfrentarlo uno? Y a veces el Señor está produciendo esa paciencia en la vida de uno, cosa que la paciencia lo lleva a uno a tener un carácter aprobado. Aquí dice la paciencia prueba, la prueba esperanza. Aquí yo les voy a leer lo que dice esto es el verso 4, ¿no es cierto? Dice, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Entonces, ese carácter aprobado. En lugar de prueba, la palabra prueba es realmente carácter aprobado. ¿Qué es el carácter aprobado? Varias veces en la escritura se nos muestra que nosotros necesitamos a veces estar bajo la carga, que es otra palabra para paciencia, y a veces necesitamos, como el alfarero que coge la masa y la desbarata completamente porque ese vaso no le salió bonito y lo vuelve a hacer, lo vuelve a armar. Y dice que eso duele, por supuesto, ser desbaratado y vuelto a armar. Aquí este carácter aprobado
la figura detrás de esas palabritas allá es la figura de el metal precioso que se pone en el crisol. ¿Qué pasa cuando un metal se mete al crisol? Dos cosas. Primero, se purifica y en segundo lugar, sale con mucho más valor porque sale con más quilates, acrisolado y aquilatado. Entonces, cuando el carácter es aprobado, salimos purificados, o sea, acrisolados, pasados por el fuego, pero mejores que cuando entramos. Y aquilatados con muchísimos más valores espirituales. Entonces, la paciencia, nosotros realmente la ejercitamos, produce eso, carácter aprobado. Y eso produce esperanza, ya hemos hablado de la esperanza como el ancla del alma, y ninguna de estas cosas nos debe avergonzar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esas son los caudales de gloria que tenemos para nosotros, nuestros ojos, decir, qué gloria es tener al Señor en nuestro corazón. Además, la gloria de tener al Señor en nuestro corazón, en el capítulo 8, verso 21, dice que la naturaleza gime por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios es portador de gloria. La gloria de Dios se manifiesta a través de los hijos de Dios. A veces no la creemos, ¿verdad? Pero eso es así. Entonces, la gloria de tener al Señor en nuestro corazón es muy grande. Y todo eso es producto de haber sido justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, después de carácter aprobado, pues mucha madurez en la vida espiritual. Una madurez que no nos va a causar para nada vergüenza, ¿cierto? Y esa madurez nos permite sentir la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos fue dado también, y en medio de las pruebas el Espíritu Santo es el gran consolador. Nos afirma como hijos de Dios, nos gozamos en la salvación que tenemos, nos gozamos en la vida que tenemos en Él, nos gozamos en su obra que nos ha reconciliado con el Padre Celestial, la obra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo y la Trinidad misma está en función de nuestra salvación. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio incluye ese caudal de gloria que tenemos en Cristo Jesús cuando hemos sido reconciliados con Él. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos pasar. Ahora, ese caudal de gloria, pues somos salvos de su ira, somos salvos por su vida. Y el ser salvos de su vida, ser salvos por su vida y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la frase que Él repite, de lo cual ya he hablado. Vamos a mirarlo ahorita cuando miremos ese contraste entre Adán y Cristo. Somos justificados, no, la ira de Dios no está cerca de nosotros, por eso es que la paz es el opuesto a la ira. Cuando tenemos paz con Dios es porque Él ya no nos va a castigar por nuestros pecados, han sido remitidos, no están en el ámbito, digamos, de nuestra relación con Él. Por eso somos salvos por su vida, de la ira, y somos salvos por su vida. Por eso dice, somos salvos de la ira y somos salvos por su vida. Por la muerte de Cristo,
seremos salvos por la vida de Cristo también. Este hecho lo resume ahí Pablo en una forma tan concreta, pero este es un hecho glorioso también, que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos asegurado toda la salvación. Pablo dice en 1 Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables de todos, porque estaríamos creyendo en un muerto. Pero tenemos un Cristo glorioso, un Cristo resucitado, somos salvos por su vida también, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver en el último versículo, el verso 21, que él repite casi la misma expresión, ¿no? Lo dice acá, lo dice en el 1, en el 11 y en el verso 21. Entonces, sigamos adelante. Ahora vamos a hablar de Adán. Parecería un cambio muy brusco, ¿no es cierto? Después de ponernos al frente de semejante gloria, mostrarnos un cuadro en el cual muestra todo lo que tenemos como humanidad, y es lo que hizo desde el verso 18 hasta el 3:20, mostrarnos toda la situación de la humanidad por culpa o por causa de esta situación. Pues ya iba a decir por culpa de este individuo. Pues sí, es por culpa de ese individuo, porque cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que cuando ellos pecaron, que al fin y al cabo él no dijo nada, por lo menos Eva discutió con la serpiente, se dejó embolatar, pero discutió con ella. Adán ni siquiera discutió ni con Eva, ni con la serpiente, ni con ninguno, sino que pecó. Y lo que hizo fue sentir inmediatamente que las cosas no andaban bien con Dios, con quien tenía una comunión expedita, abierta, completa, se sentían, se hablaban. ¿Y ahora qué pasa? Me siento mal, yo estoy raro. Y esconde, se siente desnudo, esconden su cuerpo, se meten cuando sienten que Dios viene y Dios dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasó aquí? Entonces ya Dios sabe lo que ha pasado, lógicamente. Y una de las cosas que más me impacta a mí es que después de eso, en el capítulo 3 de Génesis, Dios los reprende muy severamente, los saca del lugar de gozo donde los había puesto, de ese paraíso hermoso, y los manda a vivir una vida de convivencia entre los dos y de trabajo. Pero Él no escatimó su presencia para